Buenos días, Luis Alberto, gracias por la invitación. Oye, una disculpa, Gloria Siria, pero como estamos fuera de estudio y entre la llamada con Tatiana Cloutier y Jorge Castañeda, nomás sí te quiero ofrecer una disculpa porque teníamos otro horario contigo. No creas que tú No te sabes cómo es. preocupes, ahí les pido paciencia a mis estudiantes, ¿verdad? De maestría y doctorado de colegio, ¿verdad? Tengo clase con ellos a las 9, seguramente comprenderán. No, bueno, No te bueno, preocupes. te desocupo, a ver, pero entonces es, a ver, para que nos comentes, tú eres experta en temas de migración, bueno, más bien de migración, todo lo que sí, lo que tiene que ver con infancia, ciertamente migratoria, pero también a todos los asuntos fronterizos migratorios, y estamos haciendo nota internacional, hicimos enojar a Donald Trump desde Hermosillo, Gloria Siria, y se van a quedar centroamericanos aquí, de los cuales ya tienen permiso por el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué estás viendo en todo esto de lo que está pasando por aquí? Sí, fíjate, Luis Alberto, es muy importante, a mí me gustaría este fenómeno de desplazamiento forzado a nivel mundial. No es solamente lo que está pasando entre las fronteras centroamericanas o la frontera sur, México y Centroamérica, y la frontera norte, México, Estados Unidos, sino esto es un fenómeno mundial que tiene que ver con la crisis que hay a nivel mundial, que tiene que ver con la inequidad, que tiene que ver con las brechas que se están abriendo tan profundos, ¿verdad? Que tiene que ver también con los grupos delincuenciales en cada país, con los desastres naturales, ¿verdad? Con la inseguridad y con la falta de condiciones de vida, etcétera, etcétera. En términos de Centroamérica, a eso se le agrega el horror que pasa los ciudadanos, ¿verdad? Que deciden huir ante la crisis delincuencial que existe, ¿verdad? Y ante grupos que los despojan de sus recursos naturales, ¿verdad? Esto está pasando en Centroamérica, ¿no? Los carteles de la droga que buscan apoderarse de sus tierras y de sus recursos naturales, como bien lo apunta la colega Ana María Aragonés, ¿verdad? En la Ciudad de México. Esto es lo que está pasando. No podemos ver este fenómeno, Luis Alberto, solamente local, es decir, entre México, Sonora y los ciudadanos centroamericanos, sino es un fenómeno mundial. Lo que nos coloca a nosotros como Estado sonorense fronterizo en una situación de oportunidad también, de oportunidad para poder destacar con una política migratoria de tránsito y de retorno en apoyo a los ciudadanos centroamericanos y a los ciudadanos mexicanos que se desplazan al interior del país y a los ciudadanos que retornan. El grupo más vulnerable, Luis Alberto, de estos ciudadanos centroamericanos que se desplazan por el país son los niños y niñas adolescentes. Déjame decirte que de enero a febrero del 2018 tenemos aproximadamente 4,777 niñas y niños y adolescentes centroamericanos que eventos de detención de niños y adolescentes centroamericanos en el país. Fíjate, 4,777 entre enero y febrero de este año. Subió el 26% a comparación del año pasado en las mismas fechas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Cuál es la posición del gobierno federal y el gobierno estatal? Sí, en la mayoría de los casos, el 80% de estos menores centroamericanos han sido deportados hacia Centroamérica, pero ¿qué es la mejor opción? Preguntamos, ¿verdad? ¿Qué acerca de los menores que vienen huyendo de la injusticia, de la criminalización y del horror que están teniendo en sus países de origen? Eso es una pregunta importante que hay que hacerse, ¿verdad? Sí, nosotros pensamos que es necesario evaluar la política de militarización de la seguridad pública que se está haciendo en la frontera sur de parte también de México, Luis Alberto, porque unos días después que el señor Trump mandó las tropas a la frontera con Sonora, no armadas, ¿verdad? Para el cuidado, ¿verdad? Según esto, proteger la delincuencia y proteger
a la frontera acerca de los migrantes que no pasaban legalmente y la cuestión de la droga. A unos días después también el gobierno mexicano envió a la frontera sur la Gendarmería Nacional. ¿De qué estamos hablando entonces? Sí, entonces es importante mover la mirada de una militarización de la seguridad pública a una política integral de prevención por encima de la mano durísima que se está poniendo por parte del gobierno mexicano y por parte del gobierno Trump. Sí, entonces, ¿hay la capacidad? Sí tenemos la capacidad, sí hay la capacidad de apertura, sí hay la capacidad, lo estamos viendo, Luis Alberto, quien está sacando la casta por la comunidad migrante en tránsito y de retorno, especialmente la de tránsito, es la sociedad eclesiástica y la sociedad civil, con los albergues, con etcétera. Nos están dando el ejemplo, ¿verdad? Le sumas a eso los insumos académicos y de investigación que hay en todo el país, y le sumas a eso las experiencias en otros países europeos sobre cómo se le da el trato al migrante que está en tránsito y al migrante que pide asilo, ¿verdad? Especialmente cuando estamos hablando de los migrantes que emigraron a Francia, a Alemania, procedentes de otros países, cómo los gobiernos han apoyado el recibimiento, especialmente a la juventud, en términos educativos, en términos de becas, en términos de seguridad social y de salud. Sí se puede, y esto es muy importante que los candidatos presidenciales asuman esta responsabilidad, porque hasta ahorita no está clara una política pública migratoria en nuestro país. Es el momento de hacerlo. ¿No ves riesgos? ¿Ves algún riesgo o de aquí decir con esta situación? ¿O ves, digo, es un área de oportunidad por lo que veo, tú estás diciendo, ciertamente, ¿no? Para relanzar esto. Sí, para mí es un área de oportunidad. Tenemos nosotros los cientos de migrantes haitianos que están integrados en la vida, en el comercio y en la sociedad en Tijuana, por ejemplo. Aquí vienen aquí y pasan por aquí por su necesidad de trasladarse hacia Estados Unidos. Sin embargo, muchos de ellos no lo van a poder hacer, y muchos de ellos, una vez que puedan recibir asilo, van a ser deportados, ¿verdad?, por las diferentes zonas fronterizas mexicanas. Entonces es importante contar con una política pública de apertura, especialmente salvaguardando los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes centroamericanos. Es importante que prevalezca el derecho que tienen estos menores, ¿verdad?, a la seguridad, a la educación, a la libertad. Entonces, sí se puede, Luis Alberto, y tenemos que agarrar la experiencia de otros países, ¿verdad? Pero si nosotros adoptamos una política, hablando estatalmente, regionalista, discriminatoria y no de apertura, no humanitaria, pues estamos fregados. Ahí discúlpame mi francés, ¿verdad? Sí, entonces es importante. Yo siempre he dicho que el gobierno del estado, en este caso la señora gobernadora, tiene una gran oportunidad de liderar una política estatal regional en apoyo al migrante en tránsito y al migrante en retorno, de cualquier nacionalidad. Es una oportunidad. Entonces, nosotros en el Colegio de Sonora nos sentimos muy honrados, Luis Alberto, porque viajo el domingo hacia la UABC en Tijuana, porque la UABC, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, está organizando un pequeño seminario el lunes 30 para abordar y analizar el tema de la migración, entre otras cosas, y fuimos invitados para analizar el tema, para plantear algunas preguntas y algún diagnóstico concreto y entregárselos a los candidatos presidenciales en el próximo debate que se va a llevar a cabo ahí mismo en la UABC. Entonces, es importante colaborar cada quien desde su trinchera a este fenómeno que no va a acabar. Y una política militarizante en la frontera sur o en la frontera norte no va a acabar, al contrario. Sí, lo que va a hacer es que la migración y el tránsito y el trayecto hacia Estados Unidos sea más riesgoso, que los individuos tengan más, sean terrorizados, tengan más riesgos al cruzar, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a pasar. Y que los grupos criminales de coyotes, también de polleros, etcétera,
suban los costos de el cruce debido a la alta militarización en la frontera norte. Me explico, esto es un efecto dominó que tiene que estar analizado. Muy bien, pues felicidades, Gloria Siria, enhorabuena, qué bueno que vas a representar ahí a Sonora en esta comisión para el debate presidencial del próximo claro que sí, 20 claro que mayo sí. en Tijuana. Sí, el 30 de abril estaremos, el lunes próximo estaremos ahí en la UABC de Tijuana y con gusto cuando regresemos podemos hablar al respecto. Perfecto, éxito, enhorabuena, acá te esperamos. Gracias, Luis Alberto. Bien, ya en la recta final ya faltan redes y deportes nomás y un anuncio por acá de Ballesta donde estamos transmitiendo en vivo con nuestros patrocinadores. Ese